Yo quería presentaros a Emilio Rodríguez. Yo le conozco hace años y por eso quizá está engañado aquí. Emilio nació aquí en Monte. Desde muy joven empezó a militar en las Juventudes Comunistas y después en el PC. Su origen, el porqué, lo explicará y tiene mucho que ver con el título de la charla, ¿no? Del encuentro, como lo queramos llamar, que es familia, clandestinidad y propaganda. Mi padre y todos sus hermanos pues se desmembraron en la guerra, en el proceso. Mi abuela salió con los dos pequeños hacia Francia en un barco. Mi tía salió con dos hijos pequeños porque su marido cayó en el frente en Asturias, estaba con mi padre. Mi padre le cogieron prisionero de guerra, estuvo 10 años también, que son los que yo me llevaba con mi hermano, que no le dejaban andar con la parienta. Entonces, bueno, pues ahí nos llevaban 10 años, estuvo 10 años y lo encontraron en Teruel, lleno de chinches y de hostia. A mi madre una vez que le dijeron que andaba por Teruel y de allí lo sacaron de Teruel y bueno, y vino para casa. Y luego mi tía salió con sus dos hijos pequeños, uno de 3 años y otro de 1, salió por línea Barcelona a un campo de concentración en Francia. Y mi abuela también llegaron porque le anduvo el Cervera detrás de ellos y no les salió en barco, ¿no? Sí, mi abuela salió con los dos pequeños en barco. Y luego en Francia, por circunstancias de tal, se encontraron en Normandía, en la zona de Normandía arriba, mi tía con mi abuela, que habían salido por distintas vías, pero se encontraron ahí. Entonces se ubicaron un poco ahí, en los campos de eso. Luego estuvieron en la época de la Resistencia, mi tío mayor y mi tía y tal, estuvieron en la resistencia contra los nazis en Francia. Y ahí conoció a un brigadista checo que se casaron, se fueron para Checoslovaquia, tuvieron 4 hijos más, total 6, y un poco toda la historia estuvieron el otro tío, otro hermano de mi padre, Emilio, que se llama también como yo, Emilio Rodríguez. Ese ha estado 26 años en la cárcel, en distintas cárceles de España, por todo por ahí. También andaba con los aparatos. Mi tío fue uno... ¿Con los aparatos? Con los aparatos de propaganda. Del partido. partido. Vale. Y hay una anécdota de él que es muy curiosa, que en Cambio 16 salió un artículo, ¿ya?, en los años 50 y algo, que fue el Conesa, no sé si habéis oído hablar, sí, del inspector Conesa. Pues mi tío le entregó el aparato del Partido de Madrid a Conesa, que estaba infiltrado en el PC. Y una anécdota de estas. Y bueno, ahí después estuvieron, pues tengo otro tío que se marchó con 13 años pionero a la guerra, con 13 años. Otro hermano de mi padre que terminó un poco, porque mi abuelo terminó tuberculoso y tal, y mi tío, uno de ellos, pues también anduvo, todos andaban un poco con los pulmones hechos polvo, ¿no? Y después, ahí este tío apareció en Balmaseda haciendo de Jesucristo a los 20 y tantos años. El famoso Balmaseda, que era una contradicción tremenda, ¿no? Pero bueno, comía y eso. Estuve allí. Bueno, entonces volviendo a tu punto, sí, decir, bien, nos has hecho... No, entonces te termino un poco el remate, porque el remate es de que toda la familia, los 7 hermanos, estuvieron 27 años sin verse. 27 años sin verse. Y se juntaron, una vez que salió mi tío, tal, a irme. Bueno, se juntaron en casa de mi madre, que es un documento que yo... Esto es lo que tiene tocar la memoria en vivo, ¿no? Es decir, es una manera de volver a vivir, sí, esos momentos... Bueno, pero fue un acontecimiento tan para todos ellos, porque en aquella casa se hablaban 4 o 5 idiomas, el chico, la hostia, que yo... Estamos hablando que serían momentos... 17 años 17 tenía yo. Es decir, ¿en qué año naciste? ¿En el 44? En el 61, entonces. Sí, en el 60 y algo. Y bueno, pues luego, después de todo eso, una de las salidas de mi tío de la cárcel, de mi tío Emilio, pues me enganchó, bueno, ya llevábamos pues intentándolo, conversando, el rollo y tal. Yo no había hecho 15 años. ¿Cómo nace tu conciencia? Bueno, es decir, ¿cuándo...? Mi conciencia, en mi casa, la conciencia erguida por todos los rincones. O sea, mi padre,
Pues mi padre era un hombre bastante inteligente, con mucha filosofía de todo. Y luego en mi casa no se hablaba más que, pues imagínate, hermanos que no tienes, el otro, qué tal, la hostia. Era todo, la conversación giraba en torno a la izquierda, pues permanentemente. O sea, la historia de mi familia pues es toda basada en los orígenes de la militancia, del tal, porque mi tía fue secretaria de la Juventudes aquí en Santander, mi tío también fue secretario de la Juventudes en Santander. Era toda una vorágine de acontecimientos que, bueno, eres un niño, pero te van llegando todas las cosas y tal, y luego la necesidad de que, bueno, la situación era la que era, y había que tomar partido de alguna manera. De mi familia, pues fui yo el que, de mis hermanos, vamos, fui yo el que me enganché en el partido, y ahí pues fue a través de que salió de la cárcel y me presentó a un taxista que teníamos muy famoso en Quijas, el Nitu. El Nitu. Y a través de ese fue cuando, bueno, empezamos a plantearnos la posibilidad de tal. De las primeras cosas que hice fue ir a una reunión que me llevaron desde Potes y de tal a Asturias, cuando se empezaba a fundar Comisiones Obreras. Como desde Potes, porque tú estás viviendo en Sí, Santander. pero mi tía era la que enganchaba un poco con estos otros de Quijas y de tal, antes de yo, de alguna manera, estar organizado en la juventud y en el partido. Y entonces estuve cuando los inicios de Comisiones Obreras en La Camocha. Estuvimos allí, en Asturias y tal, y fui a 2 o 3 reuniones. Y luego de allá hay tomas verdadera conciencia, me tocó estar con Juanín, con un montón de gente, y ya tomé la decisión, vamos, o mi tío de alguna manera me pegó una patada y me dijo, entra para ahí, que hay que darle caña. Yo trabajo desde los 11 años. Desde los 11 años. A los 11 años fui a currar, dejé la escuela y me fui a currar a una tienda de comestibles con un cuevano a llevar sifones y todo eso por la ciudad Jardín. De puta madre allí. Y luego pues a otra tienda en Antonio Mendoza, y a los 13 años ya me incorporé a la carpintería de Banistería, con el sueldo de mi hermano, una carpintería que tenía en Peñarredondas, y ahí he estado 18 años trabajando. 14 metido en las casas de botín. O sea, que chúpate eso. En las casas de botín. Estuve en el Banco Santander 6 años, metido trabajando de banista. En su casa, pues por tanto, bueno, pues todo trabajando ahí. Y yo he trabajado siempre. Después ya, en el año, estuve trabajando y militando. Entonces, después de que se organizó, vamos, cayó Meridiano Rojo, con el aparato, con tal, y con un tío de este chico que está aquí, pues organizamos el aparato, y con Pepe, que era un hombre increíble. Andaba, tenías que subir, tenía las caderas destrozadas y tal. Si le vierais con el paquete de folios que le pasaba yo así por allá para llevarlo a tal, porque bueno, una de las cosas más clandestinas que había en nuestra organización era el aparato. El aparato le conocíamos un par de ellos y nada más, dónde estaba ubicado, porque lo tuvimos en distintos sitios. Y una de las veces que hubo una redada en Santander, pues tuvimos que desmontar de una casa de tu tía, de una tía de Pepe, que andaba por ahí, y no os imagináis desmontar un aparato de esos con un buzo de Calatrava cada uno, que nos dio Carlos Palacios, y tal, un coche que nos dejó Jiménez, un médico de Valdecilla, un Citroën 8 de aquellos largos, sacando sacos de aquella puñetera casa. Pero que era un aparato, es decir, para que nos hagamos una idea, porque ahora como ordenador, una impresora, no nos podemos hacer... El aparato era la hostia, teníamos desde vietnamitas, que hacíamos, Pepe y yo éramos carpinteros los dos, y hacíamos vietnamitas, que ya sabes, hacían una seda, tal, bueno, y luego multicopista, una Gestener que teníamos, que era una maravilla. ¿De dónde la sacasteis? ¿Cómo llegó? No, eso te lo proporcionaba la organización. Entonces, ahí lo primero que hicimos cuando desmontamos fue trasladarlo a Cueto, a una casa que tenía Flor en Cueto, y
ahí la tuvimos un tiempo, tal, hasta que volvimos otra vez a... Y la instalamos en un sitio que había que entrar con catiuscas. Estuvimos 3 meses, Pepe y yo, por la noche, enchufando un aparato de radio, dando golpes, carpinteando, porque era una carpintería donde lo teníamos metido, carpinteando, armando bronca, la hostia, para que luego, los 3 o 4 días que estábamos tirando con la Gestener, el ruido no se notara. Entonces estábamos con el transistor, estuvimos 4 años con el transistor, dándole caña, cuando se jodía un transistor otro. Y ahí estábamos, pues nos colocábamos pues desde... No sé si he saltado a la propaganda, si quieres. No te preocupes, sí, ya habrá momentos. Pero porque fue como muy característico. O sea, aquello era... Estabas ahí con muchas medidas de seguridad, con tal, luego éramos gente muy normal, pues tu tío ya ves cómo era, y yo pues estaba enrollado trabajando en tal, en los botines, la otra, o sea, ni Dios pensaba que estábamos manejando ese cotarro. Luego yo... mi primer matrimonio, mi suegro, era camisa vieja de la Falange de Valladolid. Con el yugo y la flecha el 18 de julio, todo eso, imagínate, ¿no? Y yo con el mundo obrero en las tripas, en casa para manejar el cotarro aquel. Y luego, bueno, yo tenía la habilidad de hacer todas las trampas que te podías imaginar en los huecos de las persianas, en tal, para ir guardando todo lo que se iba produciendo, ¿no? que era pues mucho material. Nos daban, yo tuve pasaporte clandestino, porque también tuvimos reuniones en Francia, en fin, nos avisaban desde que venía, y yo tenía una furgoneta que era una pocholada, era la oficina del partido, ambulante. Entonces nos montábamos, que un día hacíamos locuras, ¿sabes? Un día, si nos pilla la Guardia Civil, nos dice, ¿qué coño hacen ustedes aquí? A ver cómo se lo explicas. Silvia, que la he visto entrar por ahí, nos pasábamos horas metidos en la furgoneta, haciendo reuniones. Venía un señor de por ahí, de Francia, un camarada, y nos reuníamos, contábamos nuestras películas, nuestros tinglados, nuestras situaciones políticas y demás y tal. Y pues te ocurrían cosas pues como en aquella oficina, y luego utilizábamos bastante pues todo el tema de iglesias, de tal, hasta una casa que yo me compré en Monte, que me pilló mi mujer con todos metidos en casa y casi nos mata. Bueno, volvamos un poco atrás, ¿no? Sí. Es decir, porque hemos saltado de tus 17 años, sí, que inicias la militancia en las Juventudes Socialistas Comunistas, no eran las Socialistas Unificadas, ya eran las Juventudes Comunistas. Vale. Fuisteis a Asturias, sí, bueno, eso y a partir de ahí empiezas a militar en el PC. No, en el PC, y luego, bueno, enganchamos comisiones. Cuéntanos cómo fue los orígenes de comisiones. Bueno, pues aquí en Cantabria yo creo que fue hacia el... Yo creo que, no sé si fue del 67, o después de venir yo de la mili, casado ya, y después mayo del 68, que ahí fue un tal. Y bueno, ahí se empezaron a hacer cosas, pues reuniones y demás y tal. Y yo no me acuerdo muy bien, porque me acuerdo que hicimos un viaje a Barcelona, a una de las reuniones de los congresos de comisiones en Barcelona, tal, pero ya fue bastante más avanzado. Pero en aquellas épocas, bueno, pues te reunías pues como podías, o sea, depende de lo que hacías y tal. Y yo en aquellas épocas pues andaba más como muy clandestino, porque los encuentros en la clandestinidad eran como muy clandestinos. Éramos muy militantes de clandestinidad. Las citas eran tal, con muy poca gente, o sea, las células eran como muy reducidas. La estructura era una estructura de células. Sí, claro. En la célula que tú estabas, por ejemplo, ¿cuántos erais? Pues yo creo que andábamos de contactos, porque es que era una cosa muy... militabas por sectores, o sea, el mundo obrero en Santander estaba como muy limitado, éramos muy poca gente. Pues estaba Cote, estaban los hermanos, estaba Montes, estaba una serie de gente ahí, pero que, bueno, pues cuando salió la huelga de estándar, pues andábamos moviéndonos por el rollo de estándar, luego Nueva Montaña Quijano, luego tal, luego, en fin, nos movíamos en un nivel y las reuniones eran muy esporádicas y muy tal, y bueno, iniciamos ahí, y luego ya
yo marché a la mili en el 65, 66, y ya cuando volví, pues bueno, ya estaba comisiones más o menos estructurado y tal. Yo me incorporé en el sector después de eso me marché a Suiza, estuve en Suiza en el 71, 72 y 73, en la migración. Allí estuve también organizado en el Comité Internacional del PC. Allí nos cogió el Chile. Tuvimos refugiados chilenos en la casa donde yo estaba y tal. Y nos cogió la muerte de Carrero Blanco. Hicimos una manifa en Ginebra y nos dieron palos para parar a 7 barcos. Y bueno, todo un poco fue ahí. Y después ya de venir de la mili, pues ya la dinámica de comisiones ya estaba funcionando, tal, y luego yo me incorporé a trabajar en las artes gráficas, una imprenta que tenía mi hermano. Me incorporé ahí y ya después pues la dinámica fue el aparato, y yo estaba en comisiones, estaba con la sección de artes gráficas. Yo fui un poco el presidente de comisiones de artes gráficas, y aquello era bastante peleón porque había que ir a cerrarle la imprenta a mi hermano por la mañana, y estaba a las 6 de la mañana metido allí con un garrote esperando, había que ir a cerrarle la imprenta, y bueno, pero tuvimos una vida muy activa, muy agitada, y pasamos una temporada como muy dinámica de comisiones, de PC y tal. Luego, bueno, pues teníamos las organizaciones que existían, pues que era OAC, participábamos en OAC. ¿Cómo era esa relación con la UAC? Pues con la UAC era una relación, yo era miliuco, que entraba por allí, que no se sabía de dónde venía y tal, luego ya se supo, pero primero al principio pues Marta me decía, ¿de dónde vendrá este? Y bueno, ahí estábamos, ahí militábamos, ahí hacíamos cosas, teníamos luego el fórum, luego de cine, en fin, nos movíamos un poco ahí. Y luego ya, yo en el barrio donde vivía, que eran las casas de la Falange de Monte, de ahí la bajada de la bajada San Juan, pues ahí formamos la primera asociación de vecinos. ¿En qué año estaríamos ya? En el 70, porque yo marché en el 61, en el 60, sí, en el 70 por ahí. Y ahí, bueno, pues ahí hicimos la primera asociación de vecinos contra la Falange, que aquello era la de Dios. Y bueno, porque las casas, pues bueno, estaban no muy bien hechas, tal, había problemas y demás, y bueno, era un poco lo que el partido daba como los movimientos ciudadanos y las asociaciones de vecinos, que fue una etapa política donde había que desarrollarse por ahí. Y estuvimos ahí, estuve unos años ahí, y luego ya marché a Suiza en el 71, y cuando volví, pues ya también, bueno, pues me organicé de nuevo, y ahí fui ya cuando enganché con más intensidad el aparato, en el 73, sí. Ahí ya fue cuando nos metimos ya en más harina. ¿Notaste algún cambio entre el año que te vas y cuando vuelves? Claro, por supuesto, el desarrollo era otro, la situación era bueno, ya mucho más abierta, pues porque no sé si fue en el 73 o el 74 cuando dimos los primeros carnés del Partido Comunista, que nos trincaron a todos en los furgones en el barrio pesquero, nos llevaron a todos a comisaría. Ese cabrón se sacó todas las matrices de los tal metido en un gorro que llevaba bajo el gorro en comisaría, y bueno, ahí nos trincaron y todo eso y tal. Y entonces yo ya estaba divorciado de mi primera mujer, y me tocó llevar a ese y a otro, al chaval y a otro, y me soltaron a través de, bueno, pues entre Silván y tal, y cual, hablaron con el tío y decían que yo que tenía que entregar los hijos, que la hostia, que estábamos ahí todos tal. Total, que nos soltaron. Me soltaron y nos reunimos en casa de César de González, hicimos una hoja, me fui al aparato, me entregué los niños, ¿no? Hicimos una hoja porque al día siguiente tiramos una hoja, quedamos con toda una cuadrilla por el Sardinero, por ahí a la gente de magisterio y de tal, y me pasé la noche tirando, no sé si eran 6.000 hojas de octavilla, tirando y tal,
y me tenía que presentar a las 10 de la mañana en comisaría y con las manos de tinta hasta aquí, pero como yo trabajaba en imprenta, pues no había problema. Con las manos de tinta hasta aquí, me presenté a las 10 de la mañana, me bajaron al calabozo, encontré allí a Beria, a Pérez, no sé qué tal, todos allí, y yo venía sin dormir ni nada. Y me querían empezar a contar toda la historia. Y digo, mira, nene, déjame dormir y a la tarde ya hablamos. ¿Y qué es lo que fue paso de aquello, sí? Bueno, pues nada, al día siguiente yo me apareció el Pico me apareció, Alberto Pico me apareció con el atadillo, con 2 paquetes educados y tal, a la comisaría, pero por la tarde nos empezamos ahí porque había un lío que había que limpiar había que limpiar los calabozos. Y entonces Marisol, Flor y no sé quién estaba en Maife y tal, unas camaradas de eso, montando un Cristo con el guardia, que los venga a limpiar tu madre, o manda a tu mujer, bueno, un escándalo hostia. Yo, ¿cuál es el problema? Que hay que limpiar los calabozos, una escoba. Nos liamos a barrer otro y yo, pim pam, y yo creo que a las 8:30, a las 9 de la noche nos soltaron. Algunos les llevaron a la cárcel, pero al día siguiente salieron todos. ¿Tuvo no consecuencias penales? Nada. Ahí no Estaríamos en el año 74, yo creo que era aquello. 74. En ese momento tenéis más relación con otras organizaciones de oposición. Nosotros siempre hemos tenido muy buena relación con otras organizaciones. Cuando organizábamos tinglaos, porque en mayo del 68 la saltada de eso, pues fue, ahí nos dieron tralla bien. Yo me tiré luego 3 días escondido en una cueva en la Maruca, porque no me cogieron por un pelo, porque pillaron a José Manuel, a varios, y yo salí, una 4, ella anduvo por la atalaya detrás de mí como una cabrona, pero yo corría cuando aquello mungamos, y aterricé en la Maruca y estuve 3 días que nadie sabía dónde andaba, y luego ya me fui para casa otra vez, digo, si no me han venido a buscar y tal, y en casa y eso, digo, pues no pasará nada. Y bueno, aquellas anécdotas de aquella época. Pero luego en el 73, cuando nos cogieron, cuando nos pillaron ahí, ya estábamos casi en la legalidad, ya andábamos ahí, que ya la entrega de carnés fue, bueno, de ahí no nos pasó nada prácticamente. No hubo ningún problema, nos detuvieron, nos metieron ahí y tal, pero vamos, no hubo consecuencias. Yo nunca he tenido consecuencias y he estado una pila de años durante el aparato, pero nunca he tenido problemas de que me hayan trincado, y yo creo que porque no han querido, ¿eh? Porque yo tenía una historia, pues fíjate. Familiar. Claro. Pero el aparato nunca lo localizaron. Tú lo cogiste más o menos en el año 68, ¿no? A partir de ese mayo de... Sí. Y luego no nos lo pillaron, pero también, pues bueno, porque teníamos muchas previsiones, porque en una caída que hubo, pues había uno de los que habían caído, que era el secretario en ese momento. ¿Quién era? Felipe, sí. Pues había caído y entonces, como sabía dónde estaba, que fue un error que cometió la organización de enseñar a alguien local, pues entonces tuvimos que desmontarlo. Y ahí fue el desmontarlo porque decían, si no lo pillan, nos joden. Y bueno, pues un poco todo el desarrollo de toda esa militancia, pues para mí creo que había un objetivo que era fundamental. Nosotros teníamos, bueno, pues no sé si era una utopía o qué era lo que teníamos, pero nuestros objetivos era el derrocamiento del franquismo, la lucha de clases y la transformación de la sociedad, que eso sí que era una utopía. Transformación de la sociedad, que mira dónde estamos. En ello, ¿no? En ello. En ello. ¿Cómo era la relación con otros partidos de izquierdas que pudiera haber en aquellos momentos, si vosotros teníais constancia? Nosotros no vamos. Yo, con quien más quizá teníamos, con quien más teníamos era yo estuve en la OA bastante, no sé, 2 o 3 años, y después, en el momento que cogí el aparato, me centré en asociaciones de vecinos, en tal y eso, y yo ya no participaba en demasiadas actividades tal, aunque siempre estaba ahí, porque yo era un poco el carro tenía el carretillo siempre lleno, y entonces pues
ya cuando cogimos un local en la Caza de Toledo, nosotros currábamos como chinos para organizar aquello. Y tuvimos, bueno, pues luego era los distintos, teníamos mucha preocupación con los lugares de reunión. O sea, ahí andábamos en la iglesia, tal, nos juntábamos en lugares y eso, porque era, bueno, si te pillaban, pues a mí, yo estaba muy reservado para que no te trincaran, ¿no? Sí, lo cual no impidió que salieras a Francia. Sí, claro, porque nos dieron, o sea, a la gente de la parte también nos dieron un poco de compensaciones, de alguna manera, la militancia. Yo, por ejemplo, estuve con Flor, ya en el 80 aniversario de la Dolores, en Italia, nos llevaron clandestinos, nosotros no aparecíamos en ninguna parte, y estuvimos en una escuela del Pichí en Italia, nos tuvieron 3 días allí, y como era un poco como el premio a tu actividad, ¿no? Estuvimos con la Dolores, estuvimos, en fin, nos daban un poco, era un poco la compensación de tu esfuerzo, porque nosotros entrábamos al aparato y entrabas el domingo a la noche, y estábamos domingo, lunes, martes y miércoles, y el jueves hacíamos el reparto de los paquetes, porque ya tirábamos de 16 páginas, tirábamos 1.500 mundos obreros en la gestión de aquella, encolados, encuadernados, y la de Dios. Como trabajaba en la imprenta, pues encima sabía, una putada. Y entonces, bueno, pues eso era un poco, era mucha actividad, y luego con mucha cautela, y en fin, andabas ahí con... La militancia era muy importante para el conjunto de la organización, o sea, el estar en activo, y teníamos una actividad permanente. O sea, yo me he pasado la crianza de mis hijos, pues ha sido que casi no los he visto durante años, o sea, porque imagínate, estabas en activo. Yo, como con mi parienta, andaba un poco con problemillas para ir de reuniones y todo eso, entonces me llevaba el maletín de la herramienta, y con el maletín de la herramienta iba a todos los sitios, luego lo dejaba en un bar para luego recogerlo, para llegar a casa, que venía de chapuza. Había estado chapuceando, arreglando persianas y esas cosas. Entonces, así años, pues te vas endureciendo, te vas haciendo tal, y la militancia era lo fundamental. O sea, militar en el partido era una cosa que era tu objetivo, horas, noches, días, mañanas, tardes, domingos, sábados, lo que hacía falta. O sea, era una militancia muy activa y estábamos muy... Por eso tampoco los aparatos se dan a cualquiera. O sea, sino a gente con que mucha, tiene un nivel de compromiso y dedicación. Y no, si podéis subir un poquito la voz, Emilio, sí, porque sí. si no se escucha atrás. Vale. ¿Cómo se empieza a vivir el final de Franco? ¿Cuándo empezáis a ver que la cosa ya está acabando? Joder. Primero tuvimos el 23F, hijo. Bueno, eso fue después. Después, perdón. Sí. En la muerte de Franco. Con la muerte de Franco yo creo que se tenía que morir. Cabrón, lo que pasa es que le teníamos que haber matado. Eso fue un fallo de cojones, que moriría en la cama y que le aguantaran todos esos días. Aquello nos entraba una tristeza, era de Dios. Y luego ya, pues bueno, la espera fue no muy larga, porque la espera fue peor en el proceso de 15 y 20 años atrás, ¿no? Cuando ya se va a morir, pues bueno, ya sabíamos que se iba a morir. El problema era qué coño iba a pasar a la muerte de Franco. Y ahí, pues bueno, tuvimos, yo creo que suerte. Yo creo que fue suerte, porque tampoco teníamos demasiada organización para frenar a todos los militares, la hostia y tal. El partido tenía mucha gente en el sector intelectual, en el cine, teatro, pero había mucha militancia de ese nivel, ¿no? Pero la muerte de Franco, pues, botellazo de champán, hostia, somos como Dios. Y cuando ya la diñó, pues bueno, la evolución fue muy rápida. Enseguida nos legalizaron, nos sacaron a la calle, y ya, bueno, aquello ya era otro mundo. No tenía nada que ver con la clandestinidad. Cuando estáis en los años finales del franquismo y principios de cuando se forma la Junta Democrática de España, sí, y después la Plata Junta, sí, aquí en Cantabria, en Santander, ¿qué incidencia tuvo entre todos nosotros? En Cantabria estuvimos casi todas las fuerzas políticas que estábamos. Nos vino a ver una vez, la primera vez que nos vino a ver fue Rojas Marcos,
que hoy está en el pueblo donde vivo yo, en Liendo, el jodido, que su madre es de allí. Y tuvimos unas reuniones, me acuerdo, en la calle Castilla, estuvimos en la iglesia de la calle Castilla, y ahí estuvimos un poco, bueno, en la primera que era un poco todavía clandestina y tal, pero después ya vino una vez Luis Jiménez, bueno, aquello ya se abrió bastante y fue un poco, bueno, pues el proceso yo creo que más que aquí era un proceso nacional y entonces nosotros desde aquí, pues bueno, yo tampoco sentí que estábamos como muy... Como involucrados. Como que sí, participábamos, pero vamos, yo no creo que fue aquí la Junta, yo no noté que habría mucha actividad política, fue como el proceso de transición iniciada y bueno, y ahí llegó, eso fue un poco, nos llegó rápidamente con mucha facilidad y tal, y las épocas anteriores eran mucho más complejas. Mucho más difícil. Sí. Pero luego ya en la Junta estaba ahí, estuvo Obregón, estuvo tal, estuvimos, y bueno, ahí estábamos casi todas las fuerzas de Santa. ¿Y cómo esa salida a la luz, cuando empieza a salir la gente... salida a la luz fue como un parto, hijo. Un parto. Como un parto. Salir a la luz, aquello era... Sí, pero empieza a aparecer gente de diferentes siglas, empiezan a aparecer. Sí, claro. Es que cuando aquello, bueno, pues, anteriormente ya teníamos reuniones pues con ORT, con el PT, con el Churiaqui y la Isabel Tejerina, con toda esta gente teníamos no demasiadas, pero cuando había cualquier actividad, una manifa, un tal, nosotros éramos quizá pues de los más numerosos y entonces, pues bueno, era difícil reunirse con ellos, llegar a acuerdos y tal, porque estaba el tema bastante complicado a la hora de las iniciativas, pues bueno, cada uno nos dividimos en tantos partidos que aquello fue una hecatombe de puta madre. Pero bueno, nos juntábamos, nos reuníamos, planificábamos, saltábamos en cosas y bueno, pero tampoco nos creó muchos problemas. O sea, yo creo que ahí fue una actividad como era un poco como lógica de toda la actividad política, de la vorágine que empiezan a hacer y tal. Con el Churiaqui me acuerdo que tengo yo una anécdota también porque los estaban a trincarlos y también en la furgoneta esa que yo tenía se pasaron una pila de horas navegando conmigo en la furgoneta de la Isabel y él, también con un cacharro que tenían de propaganda también, los tuve en la furgoneta para arriba y para abajo, hasta que ya los dejé en el sardinero, no sé qué harían después, pero vamos. Y era un poco, la actividad era como estabas muy involucrado con todo lo que se movía, o sea, no andabas en compartimentos, cuando había una movida, ahí te encontrabas a todo Dios. Has hablado de PT, ORT... la UAC, la JOT, porque luego mi compañera... ¿Cuándo aparece el PSOE aquí? El PSOE, yo creo que aparece... Yo con el PSOE tuve muy poco contacto. No, fíjate que yo cuando aquello, pues bueno, me acuerdo del que estaba en Valdecilla, que fue el Blanco y de tal, pero no había gran actividad con ellos. Porque... ¿Ellos se notaba que tenían actividad o cuándo empiezan a tener actividad? Yo creo ¿O cuándo que empiezas tú a detectar que hay una actividad? Yo creo que fue a raíz de que ya estaba Franco al punto caramelo, tal, porque yo anteriormente en reuniones en la clandestinidad al PSOE yo no he tenido directamente contacto con... Luego sí que hubo muchos camaradas que se fueron al PSOE. Víctor Gijón, Carlos Palacios, todos estos que habían estado militando conmigo en la clandestinidad, luego se pasaron casi todos al PSOE. Y bueno, pero... ¿Cómo se vivió esos años en que la gente abandona el barco? Pues mira, es que hubo tantas cosas que nosotros mismos también nos empezamos a dividir, empezamos a crear partidos internos, empezamos con que sí, el Carrillo, todo el proceso del eurocomunismo y
y de tal. Entonces ahí se empezó a mover una actividad, pues ya que ya no había peligros, ya no había... La clandestinidad era otra cosa. Aquello ya era el proceso de transición y ya iniciaron todo un proceso que cada cual luego ya, pues bueno, se organizaba en base a su tinglado. Y ya luego, en el momento que se hicieron las primeras elecciones, pues ya claro, ahí se rompió todo el tinglado. Ya hasta no hacía falta casi ni reunirnos, ya las consignas venían de... Con las elecciones nosotros creíamos que íbamos a tener vamos, nos dieron una torta bastante importante porque quizá nos creímos que éramos solo nosotros los que hacíamos la transición de la clandestinidad a la legalidad. Y entonces ahí, pues bueno, nosotros el máximo que tuvimos en las elecciones que ha habido fueron 26 diputados. Luego nos dieron otro trayazo y nos dejaron en 14. Y luego, o sea, nosotros nos fueron dejando ahí y tuvimos bastante, yo creo que fue un desorden interno, porque todo el mundo pensaba que íbamos a sacar la tira, que íbamos casi a gobernar. Y claro, eso nos dio un buen trayazo, se paró bastante el tema, luego Ignacio Gallego salió por ahí, se montó otro partido, en fin, se creó unos problemas bastante importantes internos. Pero luego eso también se fue asumiendo y creo que en el proceso de la clandestinidad, nosotros en Cantabria también tuvimos nuestros problemas. Yo cuando marché, al País Vasco en el año 84, 85 y salí en aquella época por una asamblea del partido en Alcázar de Toledo llorando como un niño. Pues porque nos poníamos a parir, nosotros propios, una organización, nos poníamos a parir y no concebía yo, después de todos mis años de militancia y de tal, pues que la transición hubiera tenido que aparecer estas discusiones tan absurdas y tan... Se desarmó bastante la organización, luego nos costó volver a rehacerlo y tal. Luego ya marché para Euskadi y en Euskadi ya he estado 27 años y allí, pues bueno, milité poquito en Galdacao, en una organización y tal, pero allí no hice una militancia, allí hice más una vida profesional. Me dediqué más a la profesión que a las artes gráficas que eso. Y bueno, yo creo que todo el proceso de la transición fue bastante complicado políticamente y así nos fue después. Creo que en este momento político hay una situación, yo diría que en el mundo hay una situación muy compleja, que es que el 10% de la humanidad tiene al 90% de la humanidad muriéndose de hambre. Aquí mueren 20.000 niños todos los días y ni Dios dice nada. O sea, estamos en una situación, la globalización nos ha dejado francamente destrozados. Si no cambiamos la correlación de fuerzas en el mundo, pues nuestro futuro va a ser muy complejo, muy difícil. A nuestros nietos no sé lo que les vamos a dejar, porque imagínate 35 años de pelea por conseguir unas conquistas sociales y nos las ha jodido Rajoy en año y medio. Tú fíjate lo fácil, lo que nos ha costado a nosotros en toda esa época y toda esa transición y en qué poco tiempo nos la han jodido. O sea, pero te la han deshecho. No nos va a quedar absolutamente nada. Porque fíjate qué bien nos vendría hoy Telefónica para conseguir tela, Repsol, todas las fábricas que las vendió el cabrón de Aznar en nada, y el Felipe también. Y hoy nos vendrían de puta madre para la sanidad, para tal, para dar de comer a los niños, para la hostia, para tal. Pero lo vendieron todo. Y te lo deshacen todas las conquistas que has hecho durante 30, 40 años en la pelea, te las han comido un año y medio. Te las han dejado, no vale para nada. Entonces,
o cambiamos la correlación de fuerzas, de ahí la necesidad de lo que vosotros planteabais cuando charlamos, que era la militancia. O la sociedad se organiza, porque las experiencias que hemos tenido de no organizarse, pues son bastante... Ahí está el 15M, ahí está tal, tienen unos aparatos tan sumamente bien desarrollados el capitalismo para que te desarbole cualquier situación. Los medios de comunicación son auténticamente... Imaginaros los 4 medios de comunicación de la derecha que están hoy, que están en todas las televisiones, en todo tal, largando hostias por todos los sitios y tal, justificándolo todo. Ya es hasta... Tenemos que estar agradecidos de que ganemos 400 euros al mes, trabajando 12 horas. O sea, es acojonante. O sea, entonces yo creo que o nos organizamos para cambiar la correlación de fuerzas y salimos a la calle, o aquí nos van a dar pan con tortas, vamos, porque no vemos, o sea, yo no considero, o sea, no encuentro salida para decir cómo derrocamos, o sea, cómo nos plantamos ante esta situación, ¿no? Pues o salimos a la calle, pero yo creo que hay que salir de alguna manera con la expectativa clara de organizarse, donde sea, da igual, pero hay que organizarse, porque por libre no conseguimos nada. ¿Qué nos puede suceder a corto plazo? Pues que vamos a seguir perdiendo. Cuando hablamos de 6 millones de parados, estructuralmente ya hay 3 que ya no van a trabajar en la puta vida ya, en este país. Hay 3 millones de parados que ya no van a trabajar nunca. Gente que a partir de los 50 años tampoco va a tener ninguna posibilidad. No tenemos a los jóvenes trabajando. Hemos desindustrializado Europa, porque lo hemos dejado en pelotas. Trabaja 4 coches en Zaragoza, aquí en España, otros 4 en Valladolid y otros 4 no sé dónde. ¿Y qué coño más vamos a hacer? No tenemos nada. En Europa nos está pasando lo mismo. El 60 y tantos % de lo que se consume en el mundo lo hace Asia, y entonces el resto del mundo, pues a morirse de asco. A morirse de asco porque no ves ninguna salida. Hoy ya no hay la política de industrialización, hay la política de especulación, los mercados. Que claro, cuando hablas de los mercados somos nosotros. Los mercados no es ningún ente extraño, es nuestro dinero el que funciona. Los bancos y tal, esos son los que compran y ven. Porque cuando la Merkel ha lanzado los 40.000 millones para la banca nuestra, se los ha vuelto a llevar, porque se los debía, por eso los dio. O sea, es todo un manejo. El sistema capitalista dicen que está agotado, o sea, que está a los cojones, hay que agotarle. Sí. Hay que organizarse para tirarlo y tal, porque el problema es de que la historia nos ha dicho que las grandes transformaciones sociales se han hecho a base de tiros. Porque si no matas al 50% es difícil que te vayas a instalar. Eso es la historia, lo que nos dice. Y entonces, ¿no? Han decidido empezar dando tiros, señores. No, ya están haciendo otro tipo de guerra. Ten en cuenta que la Merkel está haciendo la tercera guerra mundial, pero económica. Entonces no hace falta armas, hace falta no darte de comer. Sí. Y vamos a llegar a un momento en que nos vamos a morir, como se está muriendo África, de hambre. Y como se está muriendo pues, medio mundo, o sea, el 90% de la humanidad. Al no conseguir esas expectativas más electorales a los niveles que se pretendía, pues ahí se nos fue escapando gente. Y se nos fue escapando gente por arriba, los intelectuales, algunos cuadros que así muy de vez en cuando solíamos decir en plan de WhatsApp, cuadros que los hemos enmarcado nosotros, porque si no, ¿de qué? No, muchos no hubieran sido cuadros si nosotros no los hubiéramos puesto el marco, ¿eh? Y se fueron acoplando a espacios pues posiblemente más cómodos, más fáciles. Efectivamente, el Partido Socialista en la clandestinidad no se le vio en ningún sitio. Descubrimos al Partido Socialista en cuanto se legalizaron los partidos. Y de repente, en los pueblos, yo en aquella época vivía en un pueblo pues muy célebre por otras cosas, como es Ermua, ¿no? en Vizcaya, y entonces, de repente, todo estalla y aparece la gente del PSOE y dice, coño, ¿y estos dónde coño están? ¿Dónde estaban antes? ¿Dónde han estado? Porque no les habíamos visto. Y de repente montan su candidatura electoral de cara a las municipales o no sé qué, y encima arrasan, ¿eh? Y nosotros pues nos quedamos con una representación pues muy menor. Es decir, todo de alguna forma
pues eso, todo pegó una vuelta que nosotros no teníamos prevista. Y lo que ha comentado antes Emilio, de que efectivamente pasábamos más tiempo en esa etapa, pegando carteles, que profundizando en qué es lo que teníamos que hacer, en qué teníamos que trabajar, pues eso es una realidad. Hemos pegado carteles como por un tubo, pero en todas partes. No sé, yo entonces no viviría en Santander, no son los que pegaríais en Santander, pues os aseguro que en Ermo, en Bilbao, se han pegado carteles como por un tubo. Entonces yo creo que es que nos pilló un poco con el paso cambiado. Y luego cuando llegaron los primeros ayuntamientos democráticos, ¿qué nos pasó? Que de ser la gente reivindicativa de las asociaciones de vecinos, exigiendo cosas, nos pasamos a gestionar cosas. Amigo, es que la gestión no es lo mismo que la reivindicación. Y ahí también se nos vio el plumero en muchos sitios, desgraciadamente. En otros sitios lo hemos hecho muy bien, pero ahí fuimos perdiendo plumas y fuimos perdiendo gente que se fue acomodando en otros partidos más, pues bueno, que les ofrecían mejores oportunidades, y de hecho no hay más que ver los nombres y tampoco han pasado tantos años, donde se nos ha escapado gente con la que has militado y has ido mano a mano, y de repente tú lo has encontrado, has estado con él trabajando en el sindicato, has estado con él militando en el PC, y de repente tú lo encuentras de gobernador civil, y dices, coño, tanto, o sea, algo hemos hecho mal. Yo creo, vamos, bajo mi punto de vista, que igual a los sindicatos, que a los partidos políticos, y a tal, les han puesto algo en las manos que no son las herramientas culturales y el desarrollo cultural de la sociedad. Porque a una sociedad culturalmente desarrollada se la gobierna mucho peor. Entonces les han puesto en las manos algo que es muy complejo, que es el dinero. Y el dinero, quieras que no, en la sociedad en la que se vive, con un sistema desarrollado como el nuestro, y además el dinero corrompe. Y han llegado a tener la habilidad de corromperlo todo. O sea, han corrompido a la clase política, a los sindicatos, a la clase obrera, tal, ¿no? Y nos han lanzado el movimiento de ONGs que nos dan hasta de comer. O sea, que dices, bueno, ¿por ahí hay que organizarse? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque eso no va a solucionar las estructuras, ni va a cambiar las estructuras del Estado. Entonces, los Estados o somos capaces de afrontarlo con otra perspectiva que no sea la de que si... Porque ahora mismo cualquier organización, si no tiene dinero, no vale para nada. Todo está basado fundamentalmente en lo que ellos han promovido, que es que si no hay dinero no hay nada que hacer. Y el que tiene el dinero es el que manda. Y el que tal, porque los partidos políticos, los gobiernos y todo eso y tal, hoy los mercados son los que tienen el dominio, y quién anda y quién no anda, y quién compra y quién vende. O sea, y esto desgraciadamente es así. Entonces, ¿cómo haríamos la transformación de todo eso? Ahí, fijaros lo que se intentó en la Unión Soviética y mirar lo que ha quedado después de un montón de generaciones. Mafia, dinero, ricos y la hostia, y el resto del pueblo muriéndose de asco. Imaginaros, ¿no?, lo que tendríamos que hacer nosotros. Te planteas qué hacer para recuperar y hacer la transformación de esa sociedad que nosotros utópicamente nos planteamos hace años, pues el llegar a hacer esa política de unión, no sé, de organizar a la sociedad en torno al derrocamiento del capitalismo, es muy complejo, es muy difícil en la sociedad en la que vivimos. O sea, yo ahora mismo no encuentro, o sea, por no ser utópico, no encuentro la forma de organizar a la sociedad para derrocar a este sistema. O sea, lo veo tremendamente complejo. ¿Y no cree para nada, después de todo lo que ha luchado, no cree para nada empezar con unidades más pequeñas? Sí, ¿no? Eso. Yo creo que aprovechar todas aquellas organizaciones pequeñas que arrancan en funcionamiento y con las redes ya en funcionamiento y con todo esto, pues bueno, inclusive creo que hay algunos líderes por ahí de movimientos que habría que ponerlos en posición por la Cablau, el movimiento, gente de este tipo con ideas nuevas, con ideas claras y tal, y ponernos ahí a funcionar. Pero si no te estructuras, yo creo que el capitalismo todavía tiene mucha facilidad, porque claro, el 15M fue un movimiento, es un movimiento importante, ¿no? Pero fíjate, llevamos 3 años que ya no se habla de eso, prácticamente.
Ahora empiezan a volver, a ver si creo que va a haber una reunión esta semana que viene, a nivel nacional, de la gente del 15M y demás, a ver si son capaces de plantearse la posibilidad, inclusive de presentarse a las elecciones locales, en fin, por esa vía, ¿no?